Guía. Hola a todos, escuchemos la historia. En el caso de este FIC, van muy de la mano. Los humanos se extinguieron después de que la guerra y muchas enfermedades acabaran con ellos. La sociedad se divide en dos, lobos puros y mitad lobos. Lobos puros son aquellos que nunca se mezclaron con humanos, los mitad lobos son el resultado de la mezcla de un lobo puro y un humano, antes de su extinción. Además de eso, ambas especies pueden presentarse ya sea como alfes u omegues. Los betas no existen en esta historia. Normalmente esto se sabe en los primeros días semanas después de nacer porque se les hace un chequeo a los bebés y así lo descubren. Los puros tienen la capacidad de transformarse en lobo, no importa si son alfes u omegues. Los mitad lobo no pueden hacerlo. En cuestión de los celos, los mitad lobos son irregulares en cuanto a la aparición y duración del mismo. La cultura de los lobos marca un cortejo en base a los elementos, pues están muy apegados al respeto a la naturaleza, normalmente dura un mes pues cada semana está dedicada a un elemento, agua, aire, tierra y fuego. Después de eso, si los elementos muestran su aceptación y las dos personas en cuestión son compatibles, puede formarse un lazo. Nunca existió registros de un lazo entre un lobo puro y un mitad lobo. En cuanto al lazo, el alfa muerde al omega para crear una conexión de por vida. La marca puede ser eliminada por un tratamiento láser pero es extremadamente mal visto y a final de cuentas, no se elimina el vínculo que los une. Preguntas frecuentes: ¿dónde se ubica la historia? Viven en EU, pero aunque en la vida real Alaska es parte de EU, en la historia no lo es. Todas las áreas grandes y frías, como Alaska, Canadá, la Antártida, Rusia, etc., son para los raza pura. Cuando los humanos se extinguieron por el cambio drástico del clima, las enfermedades y porque todos estaban peleando, se apropiaron de las partes más frías del planeta porque solamente ellos podían sobrevivir ahí. EU es como el área de los mitad lobos, antes los humanos vivían ahí. En la historia, toda la Tierra es fría, todo EU es frío, en cualquier lado. El clima se puso muy intenso y los humanos murieron, los mitad lobos solo sobrevivieron por el gen de los lobos. Se podría decir que la historia se desarrolla en lo que es Dakota del Norte. ¿Qué edad tienen? Los lobos puros y los mitad lobos no envejecen de la misma forma que nosotros. Envejecerán pero con lentitud. Hay lobos que llevan vivos mucho tiempo. La historia tiene muchas referencias bíblicas y en ese entonces la gente vivía mucho más que ahora. Johnny estaría en algún punto medio entre los 30-40 años y Jimin estaría en la última parte de sus 20 años. Aclaraciones: esta es una adaptación de Seduced Vicuris. La obra original la pueden encontrar en AO3, este FIC es Omegaverse. Sin embargo, a lo largo de la historia notarán que hay ciertas diferencias con el universo que todos estamos acostumbrados a leer. El FIC es mucho más orientado a las cuestiones de la naturaleza y el lado animal que compone el Omegaverse. En el FIC, se refieren a Jimin como mamá diagonal mami, pero solo en cuestiones que involucran a su hijo. El Omegaverse es un género de novelas que se inició en distintos fandoms donde existen los hombres lobo, licántropos o cambia formas. En el caso de este FIC, van muy de la mano. Los humanos se extinguieron después de que la guerra y muchas enfermedades acabaran con ellos. La sociedad se divide en dos, lobos puros y mitad lobos. Lobos puros son aquellos que nunca se mezclaron con humanos, los mitad lobos son el resultado de la mezcla de un lobo puro y un humano, antes de su extinción. Además de eso, ambas especies pueden presentarse ya sea como alfes u omegues. Los betas no existen en esta historia. Normalmente esto se sabe en los primeros días semanas después de nacer porque se les hace un chequeo a los bebés y así lo descubren. Los puros tienen la capacidad de transformarse en lobo, no importa si son alfes u omegues. Los mitad lobo no pueden hacerlo. En cuestión de los celos, los mitad lobos son irregulares en cuanto a la aparición y duración del mismo. La cultura de los lobos marca un cortejo en base a los elementos, pues están muy apegados al respeto a la naturaleza, normalmente dura un mes pues cada semana está dedicada a un elemento, agua, aire, tierra y fuego. Después de eso, si los elementos muestran su aceptación y las dos personas en cuestión son compatibles, puede formarse un lazo. Nunca existió registros de un lazo entre un lobo puro y un mitad lobo. En cuanto al lazo, el alfa muerde al omega para crear una conexión de por vida. La marca puede ser eliminada por un tratamiento láser pero es extremadamente mal visto y a final de cuentas, no se elimina el vínculo que los une. Esterlina. Jimin trabajaba en un kiosco vendiendo joyas. Pasaba ahí largas horas y ahora, gracias al frío, se sentían incluso más largas. No ayudaba el hecho de que Soobin tenía que ir con él, hacía mucho frío para mantenerlo fuera pero no había mucho que Jimin pudiera hacer al respecto. Necesitaba un niñero pero no podía pagarles apropiadamente hasta que ahorrara un poco más de dinero. Soobin era el mejor amigo de Jimin, tenía 3 años ahora, su cumpleaños había sido hace 2 días. Jimin pudo comprar un pequeño pastel y Soobin pareció disfrutarlo. Eran bastante similares en cuanto a sus emociones, ambos siendo controlados por los sentimientos. Soobin no hacía amigos, ni siquiera lo intentaba. Era un niño nervioso y Jimin sabía el porqué. Si pudiera, mataría a Haebu. Su más grande arrepentimiento era haber caído por una sonrisa amable y ojos azules. Ser un omega con un alfa abusivo era algo normal, especialmente porque nadie podía decir en qué punto se convertía en abuso. Los alfes eran reconocidos por ser agresivos. Haebu era su primer alfa y Jimin era de esas personas incapaces de diferenciar el abuso de la agresividad, pero lo entendió cuando Haebu abofeteó a su hijo tan fuerte que lo arrojó al otro lado de la habitación. En aquel momento, todo dentro de Jimin le decía que matara a aquel hombre, pero los omegues no tenían estómago para la muerte. Las criaturas que dan vida no podían quitarla pero Jimin nunca estuvo tan cerca como en ese momento. Recordó que cuando empacó y se fue estaba aterrado, no ayudó que siempre había sido un manojo de nervios y sumisión. Jimin intentó superar eso, por él y por Soobin. Todo lo que quería era una familia, pero había aprendido que Soobin y él eran suficiente. Eran lo suficientemente felices, no necesitaban nada más. Aquí tienes unas galletas por ahora, Bimi. Jimin le pasó un pequeño bol verde, ve a mirar televisión, mami va a preparar la cena. Soobin tomó una galleta y se la tendió a Jimin, este se arrodilló,
esas son para ti, precioso. El pequeño negó, acercando más la galleta hacia él. Mami. Jimin tomó la galleta con delicadeza. Gracias, Vinny. Soobin asintió, alejándose de la cocina. Jimin sonrió, mirando la galleta antes de darle una mordida. Se estaba muriendo de hambre, así que comenzó con la cena. Soobin era un niño callado, no muy amigable pero tan amable. No habla mucho y se asusta con facilidad. Es un niño de mamá y a Jimin no le importaba eso. El pequeño es un alfa y la gente suele burlarse por lo asustadizo que es. Eso normalmente termina en Jimin tomando a su hijo en sus brazos y alejándose porque no es justo. No es justo que su hijo tenga que ser de una manera u otra. No era justo que su hijo tuviera que ver cómo su madre era golpeado por una persona a la que se suponía tenía que admirar. No era justo que esa misma persona lo hiciera sentir inferior, que lo golpeara. La gente no sabía eso y Jimin no creía que tenía por qué explicarles. Soobin era su mundo. Jimin tomó una olla mientras acariciaba la parte trasera de su cuello. Respiró profundo, tocando la pequeña cicatriz. Haebu lo había mordido y Jimin había sido muy feliz, pero ahora todo lo que quería era arrancarse la piel. Había estado acudiendo al doctor uno que otro viernes para las sesiones de láser donde la removerían. Era muy doloroso, pero cada vez sentía la marca más pequeña y el dolor valía la pena. Era muy mal visto el removerse una marca. Podía imaginar la cara de Haebu si se enterara que lo estaba haciendo. Haebu era un maldito bastardo que amaba dejar su marca en las cosas y Jimin estaba harto de eso. Harto de que la gente le preguntara dónde estaba su alfa, harto de la gente en general. Vinny. Jimin inspeccionó el refrigerador en busca del pollo. Vamos a cenar arroz y pollo, ¿está bien? Soobin mordisqueó su galleta. Sí, mami. Está bien, precioso, te haré saber cuando esté listo. Soobin corrió dentro de la cocina, encontrando su pequeño banquito, pues le gustaba ayudar a Jimin a cocinar algunas veces, y se sentó ahí. Si no estaba ayudándole a cocinar, simplemente se sentaba ahí y lo observaba. Comió el resto de galleta que tenía en su mano. ¿Te vas a quedar conmigo? El niño asintió. Sí. Jimin se agachó, depositando un beso en la frente de su hijo. Gracias, ¿apagaste la televisión? Sí. Soobin se levantó cuando terminó con su comida y usó el banquito para colocar el bol vacío en el fregadero. Al terminar, tomó nuevamente su banquito y lo llevó a su posición original al mismo tiempo que Jimin sacaba el arroz de la L-Cine. Tiene 3 años, Jimin sonrió, entregándole a una mujer el collar que acababa de comprar. Es tan hermoso, luce exactamente como tú. Su sonrisa se hizo un poco más grande, amaba escuchar eso y esperaba que su bebé solo se pareciera a él. Muchas gracias. Regresó junto a su hijo que estaba sentado en su silla con un juguete para niños en sus manos. ¿Tienes frío, precioso? No, mami. Soobin frotó su nariz. Estoy bien. Está bien. Jimin besó su frente. Su descanso era en 10 minutos y entonces podría conseguir algo caliente para ambos. Le sonrió a otro cliente que miraba el kiosco. Hola, por favor hágame saber si necesita ayuda en algo. El alfa no le sonrió de vuelta pero asintió. Jimin desvió la mirada, cruzando los brazos detrás de su espalda. Dio un salto cuando el cliente habló. ¿Es plata de verdad? Ah, sí. Jimin sonrió con nerviosismo. Lo es, esterlina. El hombre asintió, mordiendo el interior de su mejilla mientras pensaba. Jimin y aquel hombre reaccionaron ante el sonido de un lloriqueo. Un segundo, por favor, trotó hacia su hijo, que tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué sucede, cariño? Tomó al pequeño en sus brazos y lo meció suavemente. Soobin lloró más fuerte, aferrándose a la chaqueta de Jimin. Háblame, Vinny. Papi. El cuerpo de Jimin se puso rígido. Miró alrededor. ¿Dónde? Sus ojos se detuvieron en aquel alfa que conocía bien. Estaba entrando en su auto, con un pequeño Omega pegado a su brazo. Jimin sostuvo más cerca a Soobin, acariciando su espalda. Está bien, bebé, mami está aquí. Él no volverá, ¿sí? Besó la mejilla del pequeño. ¿Que está bien, Vinny? Sí, mami. Jimin rápidamente se movió lejos del cálido cuerpo detrás de él. Soltó una pequeña risa. Lo siento, señor, meció un poco a su hijo. ¿Se ha decidido por algo? El hombre asintió lentamente, sujetando una delgada cadena de plata. ¿Estás bien? Jimin asintió. Lo estoy. ¿Estás temblando? Él está temblando. Jimin ni siquiera lo había notado. Negó con la cabeza. Estoy bien, ¿eso es todo? Aquel hombre presionó sus labios juntos. Es todo. Jimin intentó sonreír y sin soltar a su hijo, completó la transacción. Su mano se congeló al notar la marca en la mano del contrario. Mordisqueó su labio. Militar. Sector 3. Wolfbarin. El hombre tomó su tarjeta de vuelta. ¿Tú eres militar? No. Acercó más a Soobin a su cuerpo cuando una ráfaga de viento los golpeó. Se ruborizó un poco. Mi madre lo era. Arrulló a su hijo, intentando mantenerlo caliente. Sector 3. Jimin repitió. Eres un lobo. El hombre asintió. Lo soy, puro. Jimin entrecerró los ojos, mirándolo. ¿Qué haces aquí, con civiles? Dimití. El alfa guardó su nueva cadena en su bolsillo. Jungi. Las mejillas del Omega volvieron a ponerse rojas. Jimin, este es mi hijo, Soobin. Es un placer conocerte, Jimin. Soobin. Jimin sintió al niño tensarse en sus brazos. ¿No tiene frío? Jimin bajó la mirada. Él no sé que no debería estar afuera en el frío. Soltó un suspiro. No puedo costear una niñera en estos momentos. Jungi asintió. Yo no trabajo. Se encogió de hombros, mirándolo con seriedad. Puedo cuidarlo. Jimin no se movió, ni siquiera parpadeó. Jungi arregló su largo abrigo. No cocino. ¿Y tú? Jimin asintió lentamente, sin notar que clientes se acercaban al kiosco. ¿Qué se supone que debía hacer? Este era un alfa de una clasificación muy alta y le estaba hablando a él. Jungi no era solamente un militar, estaba marcado como militar y Jimin estaba seguro que debajo de ese abrigo habían aún más marcas cubriendo su cuerpo. Probablemente debería estar haciéndole una reverencia al hombre. Era un lobo. Era extremadamente raro encontrar a un lobo de verdad. Pero Jungi estaba ofreciéndose a cuidar a su hijo a cambio de comida. No tienes que pagarme. ¿Puedes enseñarme a cocinar? Jungi tomó una tarjeta de presentación de su cartera y se la extendió. Llámame. Hubiera sido más reconfortante si Jungi hubiera mostrado una sonrisa al menos una vez. Yo puedo pagarte. Jimin aclaró, solo que no mucho. Jungi negó con la cabeza. No necesito dinero, solo enséñame a cocinar. Metió las manos en sus bolsillos. Llámame, a menos que decidas que no quieres. Se encogió de hombros mientras caminaba lejos de ahí. Jimin se mantuvo de pie en el mismo sitio, sentía la respiración de Soobin en su oído. El pobrecito se había quedado dormido entre sus brazos. La única cosa que lo movió del lugar en el que estaba fue una mano en su hombro. Se giró rápidamente. Sí,
¿sí? La mujer frente a él sonrió. Me preguntaba cuánto sería de estos pendientes. Jimin respiró profundo. Sí, sí, claro que sí. 2N. Vinny, ven aquí por favor. Jimin le llamó desde el pequeño comedor de 2 asientos. Mordió su labio mientras pensaba que más agregar a su lista. Hace 2 días, Jonggi le había ofrecido cuidar a su hijo a cambio de lecciones de cocina. Ayer, después de trabajar, Jimin le llamó y acordaron que Jonggi visitaría el departamento al día siguiente para hablar sobre hacer de niñero para su hijo a cambio de lecciones de cocina. El hecho de que Jonggi fuera especial, algo fuera de lo común y muy respetable, no quería decir que Jimin podía confiar en él. No podía entregarle a su hijo a un extraño, especialmente si Soobin no se sentía cómodo con eso. Jimin tenía que asegurarse de que su hijo estaba a salvo con Jonggi tanto como lo estaba a su lado, si no es que más. Jimin tenía que actuar de esa forma, no podía permitirse caer nuevamente por otra fachada de ojos amables y sonrisa. Dos características de las cuales Jonggi tenía una, ojos verdes aunque sin sonrisa, algo que probablemente debería preocuparle pero no lo hacía. Por el momento había escrito 2 listas. La primera eran cosas de Vinny, su hora de dormir, comidas, cuestiones sobre su personalidad entre otros puntos. La segunda eran 2 recetas sencillas, una de arroz con pollo y la otra era el platillo favorito de Vinny, macarrones con queso hechos en casa. Se encontraba nervioso por varias razones. Para empezar, aún no le había hablado de esto a Vinny, lo cual pensaba hacer en ese momento, pero también, desde que se divorció no había tenido a ningún hombre alfa en su hogar. Jimmy no había descubierto aún por quién estaba más asustado, si por Soobin o por sí mismo. No sabía si era porque Haebu lo había traumatizado o porque estaba temeroso de dejar que algo como lo que vivió sucediera de nuevo. Gracias a todo lo que pasó se había convertido en un omega fuerte, aunque aún era tímido en ocasiones. Algunas veces lloraba por las noches, algunas otras no podía descansar, teniendo que asegurarse cada pocos minutos que la puerta estuviera cerrada, asegurándose de que lo malo se quedara fuera, incluso si eso malo tenía una orden de restricción. Jimmy trabajó sin cesar durante ese periodo infernal de 3 meses. Desde tener que buscar un empleo que le permitiera llevar a su hijo, hasta mantener la cordura por su hijo. Intentaba siempre sonreír mientras estaba cerca de Vinny, incluso si el pequeño nunca sonreía de vuelta. Aquello no importaba, porque Jimmy sonreía y si lo hacía, significaba que ellos estarían bien. Soobin nunca sonreía. Jimmy no recordaba que alguna vez lo hubiera hecho, aparte de cuando era muy pequeño y Haebu estaba en su trabajo. No era un niño malhumorado, era asustadizo y extremadamente emocional. Soobin era como el gemelo de Jimin, por dentro y por fuera. Este momento era decisivo. Apenas habían terminado el desayuno y quería saber el punto de vista de su hijo. Estaba preocupado de cómo lo tomaría, especialmente cuando descubriera que Jimin ya no estaría con él todo el tiempo, pero era algo que realmente necesitaba, algo que ambos necesitaban demasiado. Si encontraba un segundo empleo podría ahorrar dinero e ir de vuelta a la corte para hablar de rechazar la manutención. Vinny y él podrían mudarse a Alaska, tal como siempre había querido y así se olvidarían para siempre de ese lugar. Su hijo podría comenzar la escuela, hacer algo con su vida, cosa que Jimin desearía haber hecho. Podrían comenzar de nuevo y ser felices, lejos de cualquier recuerdo de su pasado. Alaska era algo que le había sido prometido cuando recién se había casado, pero agradecía que nunca se hubiera mudado, de esa forma un lugar tan hermoso no les había sido arruinando. Hola, mi niño precioso, Jimin llama afectuosamente, estirando sus brazos hacia el pequeño que tallaba sus ojos. Cuando llega a su lado, lo levanta con un solo movimiento y lo sienta en su regazo. ¿Necesitas una siesta? Sí, mami. Está bien, bebé, deja un beso en su courenile. Mami puede hablar contigo de algo antes. Sí, mami. El omega sonríe, dejando un último beso en su cabeza antes de acomodarlo sobre la mesa. Vinny mueve sus pequeños pies con suavidad, mirando los papeles que estaban a su lado. Así que, Jimin presiona sus 2 manos contra sus muslos con nerviosismo. Vinny, mamá tiene que decirte algo muy importante, Poika. Soobin mueve la cabeza en un asentimiento. Vinny, bebé, ¿te gusta ir al trabajo con mamá todo el tiempo? El niño juega con sus dedos, asintiendo una vez más. Sí, mami. Jimin relame sus labios, acercándosele. ¿Qué pasaría si mamá tuviera que ir a trabajar solo? Soobin levantó la mirada rápidamente, sus ojos de color azul claro se habían agrandado. Sus labios formaban un puchero mientras comenzaba a gimotear, curvándose. Jimin negó con la cabeza, colocando sus manos en la cintura del niño. No, precioso, por favor no llores. El alfa hipó, con lágrimas deslizándose por su rostro. Oh, Jimin lo atrajo a su regazo. Mi niño precioso, mamá no te va a abandonar, ¿está bien? Solo no quiero forzarte a venir conmigo al trabajo, no es justo para ti. Soobin tembló, aferrándose a la camisa de Jimin con sus puños. No, mami. El mayor suspiró, dejando un beso en su frente. Vinny, por favor mírame. Obedeció, mirándolo con los ojos rojos por el llanto. Amo estar con mamá. Jimin asintió despacio, mordisqueando su labio. Sé que lo amas, precioso. Y mamá ama estar contigo, eres mi mejor amigo, ¿recuerdas? Vinny sorbió su nariz. Sí, mami, recuerdo. Buen chico, una sonrisa triste aparece en el rostro de Jimin. Necesito que seas un niño grande y me ayudes, Poika. Quiero ayudarnos para que podamos irnos. ¿Recuerdas el lugar bonito de las fotos que te mostré? Soobin acarició su nariz con el dorso de su mano, asintiendo. Sí, mami. ¿Aún quieres ir ahí? Quiero. Poika. Jimin pasó la lengua por donde habían astros de lágrimas, eliminándolos. Soobin se inclinó hacia su roce. Mamá nos sacará de aquí, lejos de este sitio, pero debemos ser un equipo. Soobin asintió, sorbiendo su nariz de nuevo. Vinny, ¿recuerdas el hombre que conocimos en el trabajo? El alto. Soobin frunció el ceño, negando. Poika, está bien. Jimin le tranquilizó. Bueno, él vendrá aquí. Soobin se puso rígido. Él me ayudará a cuidarte. ¿Eso te parece bien? El niño negó nuevamente. No, mami, lloriqueó, lastimarte. Jimin cerró sus ojos, presionando sus labios juntos. Bebé, te prometo que nadie nos volverá a lastimar. A ti, mami, a ti. Soobin comenzó a patalear agresivamente, llorando más fuerte. No, no, no. Lo cargó entre sus brazos, meciéndolo cerca de su pecho mientras caminaba a la habitación que compartían. Lo recostó con delicadeza, teniendo precaución de no recibir ninguna patada. Fue hacia su armario, tomando de ahí la grande y rosada manta de seguridad que pertenecía a Vinny. Le quitó la playera y lo cobijó.
Se arrodilló en la cama, con los pies tocando su trasero y sujetó al niño con firmeza hasta que éste se fue tranquilizando. Una vez que lo hizo, Jimin lamió sus mejillas, tarareando una lenta melodía. Soobin se removió un poco, poniéndose cómodo. Parpadeó varias veces, mirando a Jimin. El pobre estaba todavía cansado, a veces ambos tenían problemas para dormir. Mami, sí, precioso. Jimin le permitió apegar el rostro a su pecho. No quiero a nadie más. Jimin suspiró suavemente. Lo sé, bebé, lo sé. Diagonal, 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 diagonal. Hola. Jimin salió de la puerta de un rojo oscuro, sin zapatos. Se inclinó un poco ante el alfa. ¿Cómo estás? Jonggi inclinó su cabeza. Estoy bien. No estaba frunciendo el ceño, pero en definitiva tampoco estaba sonriendo. Claramente, solo tenía una emoción. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Jimin se abrazó a sí mismo por el frío. Ah, Soobin acaba de despertar de su siesta. Él se siente un poco indiferente respecto a que entres y a que lo cuides. Jonggi no respondió, solo miró al Omega. Jimin tragó saliva con dificultad. La presencia de Jonggi era un tanto sofocante. Su aroma era increíble, era extrañamente delicado para un aura tan poderosa. Estaba usando el mismo abrigo largo, sus ojos verdes y llevaba el cabello amarrado. Se preguntaba qué hacía en la milicia. Su milicia era la más respetada en todo el mundo. Después de la primera guerra, de humanos contra lobos, ambos bandos llegaron a un acuerdo poco ortodoxo. Ellos creyeron que sería una buena idea vivir en armonía, lo que funcionó bien por un tiempo. La segunda guerra, que se dio entre humanos contra humanos lobos, fue un problema totalmente diferente. Los humanos se emparejaron con lobos. De esa forma, crearon a los humanos lobos que no tenían la más mínima idea sobre cómo ser lobos de verdad. Si dos humanos lobos, tal como Jimin y su ex esposo, tenían un bebé, este sería igual que ellos. Era imposible tener un lobo puro de dos mitad lobo, algo que Haebu se negaba a aceptar. Le resultaba más fácil golpear a Jimin hasta que estuviese listo para dar a luz a un raza pura. Pero, si un lobo puro tuviera un hijo con un humano lobo bueno, nadie sabía qué pasaría porque nunca había ocurrido antes. Luego de la Segunda Guerra, los raza pura se fueron. Los mitad lobos se emparejaron con otros mitad lobo, sobrepoblando su país con mitad lobos. Eventualmente, el medio ambiente y las enfermedades terminaron con la población de humanos puros, al ser incapaces de sobrevivir a climas severos y a ciertas enfermedades a las que la sangre de lobos era inmune. Los mitad lobo no sufrían sus celos tan seguido. Se decía que eran la raza cargada de furia, caían más rápido en la violencia que los lobos puros, y tampoco podían transformarse. Jamás se oían historias de lobos puros abusivos o infieles. Los lobos puros se emparejaban de por vida. La raza pura peleaba en la guerra como lobos. Lobos muy, muy grandes que asustaban a Jimin ante el mero pensamiento de estar cerca de una cabeza que era más grande que todo su cuerpo. Se preguntaba de qué color sería Jonggi, se preguntaba por qué se había ido, por qué dimitió y si siempre parecía no tener emociones. Jimin cambió su postura un poco. Es un niño asustadizo, necesita mucha paciencia. Jonggi asintió una vez. Bien, Jimin se dio la vuelta, abriendo la puerta lentamente solo para cerrarla enseguida. Yo no tengo muchas cosas. Jonggi ni siquiera habló, dándole la misma mirada a Jimin. El Omega sintió lentamente. Está bien, abrió la puerta, dejando que Jonggi entrara delante de él, cargando una bolsa sobre su hombro. Jimin cerró la puerta con cuidado. Vini, le llamó. El niño llegó corriendo, deteniendo su paso al ver a Jonggi. Los dos tuvieron un concurso de sostener miradas. Jimin permitió que pasara, feliz de que Vini no había comenzado a llorar aún. O quizás habló muy pronto. Mami, habló entre dientes. Su voz era un poco temblorosa. Jimin respiró profundo antes de cargar a su hijo. Vini, este es el hombre del que te hablé. Su nombre es Jonggi, dile tu nombre. Soobin ocultó su rostro en el cuello de Jimin, quejándose. Jimin acarició su espalda, dedicándole a Jonggi una mirada de disculpa. Lo siento, solo está asustado. Jonggi se encogió de hombros y miró a su alrededor con lentitud, como si estuviera capturando cada cosa de la casa. No tienes pareja. Tragó saliva con dificultad, dejando un beso en el hombro tembloroso de su hijo. No, no tengo. Volvió a inspeccionar el espacio donde duerme. Oh, Jimin estaba sorprendido de que Jonggi no se hubiera marchado aún. Dormimos en la misma habitación. Vini, ¿te gustaría mostrarle a Jonggi nuestro dormitorio? El niño no dijo nada, manteniendo su rostro oculto y con las manos aferrándose a los hombros de Jimin. Te voy a mostrar lo que hay. Llevó a Jonggi a su dormitorio. No tenían mucho, pero lo que había ahí era suyo. Tenían una gran cama para los dos, un vestidor, un armario y un espejo, nada extravagante. Dormimos juntos. Jimin guió a Jonggi hacia el baño. Tenemos un solo baño. Ya no usa pañales. Sonrió un poco. Incluso si Jonggi no lo hizo de vuelta, terminé de enseñarle a ir al baño hace un mes, así que algunas veces tenemos algunos accidentes, ¿verdad, Vini? Murmuró algo contra la tela de la ropa de Jimin y este acarició su espalda. La cocina está por aquí. Supongo que ahí te estaré enseñando. Jonggi asintió. ¿Son todas las habitaciones de la casa? Lo son. Jonggi se alejó, dejando a Jimin con su hijo que ya estaba más calmado. Siguió al alfa de vuelta a la habitación, mirándolo inspeccionar todo. Intentó abrir la ventana, optando por ir al armario cuando no se abrió. Jimin lo miró con curiosidad, incluso Soobin levantó la cabeza para mirarlo. ¿Está todo bien? Jonggi no respondió. En su lugar, cerró la puerta del armario y se dejó caer en el suelo, revisando debajo de la cama. Jimin se hizo a un lado cuando Jonggi se dirigió al baño, revisando los gabinetes y la bañera. Inspeccionó también la ventana que había ahí antes de volver a la cocina, mirando en los cajones y de nuevo, las ventanas. Al terminar, se giró hacia Jimin. ¿Tienes empleada doméstica? Jimin lo miró parpadeando al igual que Soobin. No, no tenemos. ¿Tienes novia? ¿Novio? Negó con la cabeza, desviando la mirada. No. ¿Amigos cercanos? Oseok, él viene aquí algunas veces. ¿Tienes alguna foto de él? Cuando Jimin asintió lentamente, volvió a hablar. Necesito verlo. Jonggi revisó el resto de las ventanas antes de volver con los dos. ¿Quién es el padre de Soobin? ¿Viene a recogerlo? Soobin metió el pulgar en su boca ante la palabra padre. Apoyó la cabeza en el hombro de Jimin,
succionando su dedo. Jimin acarició su cabeza, agradecido de que el niño se hubiera calmado con la presencia de Yoongi. Nos divorciamos, dijo honestamente. Yoongi se iría, pensó, ningún alfa respetable cuidaría a un niño cuya madre estaba soltero y portaba una marca en su cuello, misma que intentaba removerse. Tengo la custodia de Soobin. Haebu, mi exmarido, no tiene permitido acercarse a nosotros. ¿Tienes una foto de él? Jimin negó, no, no tengo. Yoongi asintió como luce él. El Omega intentó poner en el suelo a su hijo, resoplando cuando comenzó a llorar. Vini, precioso, necesito hablar con Yoongi. Milímetros, intentó trepar su pierna. Mami. Jimin lo cargó de vuelta. El niño se tranquilizó, volviendo a colocar el pulgar entre sus labios. ¿Te importaría que nos sentemos? Yoongi separó una silla para Jimin y después él también se sentó. Sacó de su bolsa un diario y una pluma plateada, deletrea su nombre. Jimin se inclinó un poco hacia el frente. Soobin Soobin, yo le digo Vini. Una, N, o dos. Jimin presionó sus labios juntos, intentando no reír. Yoongi era un alfa muy serio y estaba feliz de no sentirse enfermo por tener a un alfa en su hogar, con su hijo. Algunas cosas que preguntaba sonaban infantiles pero lo hacía con seriedad. Sonrió levemente. 2. Yoongi escribió eso, su caligrafía era increíble, como la de alguien muy estudioso. Nada que le sorprendiera. ¿Cuántos años tiene? Tiene 3. ¿Cuándo es su cumpleaños? Jimin se rió esta vez. ¿Todo esto es realmente importante? Yoongi lo miró fijamente, sin ninguna expresión en el rostro. Sí. Sonrió levemente. Noviembre 1. ¿Cuánto pesa? Casi nunca se reía como ahora, por lo que Soobin lo veía con curiosidad mientras Jimin reía como si su vida dependiera de ello, quizás unos 13 kilogramos. Yoongi se levantó, extendiendo los brazos hacia él. ¿Puedo cargarlo? Jimin nunca, jamás entregaría a su hijo a nadie. Pero Yoongi era tan raro, no de una forma mala, sino de una forma graciosa. Claro, si él te deja. Jimin miró a su hijo, que tenía sus grandes ojos puestos en Yoongi, quien aún tenía sus brazos extendidos. Vini, Yoongi quiere cargarte por un momento, ¿puede? Soobin no habló, ni siquiera se movió cuando fue sostenido por sus axilas. Yoongi lo levantó 2 veces antes de devolvérselo a Jimin. 11 kilogramos, Yoongi escribió, está un poco delgado, ¿qué come? Jimin no respondió, demasiado intrigado de cómo Yoongi había logrado. 1. Cargar a su hijo sin que éste hiciera un solo sonido y 2. ¿Cómo podía saber su peso con tan solo cargarlo? ¿Come vegetales? Jimin reaccionó, sí, come vegetales. ¿Carne? Sí. ¿Qué tipo de carne? Pollo, más que nada. Necesita carne roja. Yoongi escribió eso y después se levantó. ¿Tu auto o el mío? Jimin se levantó justo después, mirándolo con confusión. Todo estaba ocurriendo tan rápido que, vamos al supermercado, apenas si tienes comida en tu refrigerador o en los gabinetes. ¿Tu auto o el mío? Jimin dirigió su mirada hacia Soobin, quien no podía apartar sus ojos de Yoongi. ¿Qué? No hemos hablado de tu paga ni de nada. El lobo miró a Jimin, el verde de sus ojos apenas se notaba. ¿Puedes caminar y hablar? Jimin miró a su alrededor como si estuviera en medio de una broma. Sí, sí puedo. Entonces, Yoongi parpadeó con lentitud. ¿Tu auto o el mío? Si quieres saber qué pasa después comenta para ver la siguiente parte. Chocolate caliente. ¿Dónde está su suéter? Jimin solo atinaba a parpadear cada que Yoongi le hacía una pregunta. No solo eran las preguntas que hacía extremadamente contundentes y directas, sino también confusas en muchos niveles. Era como si Yoongi hubiese cuidado niños millones de veces y supiera qué preguntas hacer. Los lobos eran considerados personas muy directas, para ellos no había nada extraño en hablar con desconocidos, salir a cenar con sus jefes, hablar con los hijos de las personas. Eran individuos muy abiertos. Jimin solo había conocido a un lobo antes y fue cuando iba al colegio. Un miembro importante del gobierno había asistido a dar un discurso, se saludaron con un apretón de mano y les tomaron una fotografía conmemorativa. Jimin no sabía si todos los lobos puros eran igual de directos que Yoongi, pero según lo que veía, Yoongi estaba en otro nivel. No tenía filtro. Se decidieron por el auto de Jimin puesto que ahí ya estaba acomodado el asiento de Soobin. Se sentía casi real la forma tan rápida en que Yoongi trabajaba, tanto física como mentalmente. Hacía que Jimin quisiera rascarse la cabeza con confusión y parecía que su hijo quería hacer lo mismo. Soobin no había llorado ni había actuado huraño después del pequeño episodio que tuvo antes, cuando Yoongi recién había llegado. Jimin fue capaz de ponerlo en el suelo mientras le indicaba al alfa mayor dónde se encontraban los zapatos de su hijo. El niño pequeño simplemente lo siguió, tan rápido como sus pequeñas piernas le permitían. Se aferró a la tela del pantalón flojo de Jimin, ladeando la cabeza con confusión, sobre todo cuando Yoongi se sentó en el suelo para ponerle los zapatos. Jimin normalmente dejaba que el niño intentara amarrar las cuerdas de un zapato y él amarraba las del otro porque aún no era muy bueno en eso. Yoongi le puso los zapatos, se levantó y miró a Jimin antes de preguntar ¿dónde está su suéter? El Omega miró hacia abajo, a los pies de Soobin y no se sorprendió al notar a su hijo mirar sus pies con confusión. Entrelazó sus manos y sonríe levemente. Yo no quiero ser irrespetuoso Yoongi, pero todo está pasando muy rápido. Yoongi enarcó una ceja. ¿Qué está pasando muy rápido? Jimin hizo una seña a Vini y después a todo, solo. Somos una familia calmada y algo lenta. Este ritmo es un poco rápido para Vini y para mí. Yoongi asintió. ¿Qué quieres que haga? Jimin presionó sus labios juntos. Quizás disminuir el ritmo. Oiga, su rostro no tenía ninguna expresión. ¿Dónde está su suéter? El Omega bajó la cabeza, riendo ante la forma lenta de hablar de Yoongi. Negó con la cabeza. Yoongi, eres tan gracioso. Yoongi cruzó sus brazos. Me lo han dicho. Jimin ahora se daba cuenta que Yoongi aún llevaba su abrigo. Deseaba preguntarle si quería quitárselo. Cuando su mamá estuvo en la milicia cumplía la función de médico y tenía 3 marcas en su cuerpo. Era sector 1, Wolf Services. La milicia tenía niveles. Comenzaba en 1 y
terminaba en 3, siendo 1 el más bajo. El sector 1 consistía en cosas médicas y de armas, los humanos lobos solo eran aceptados ahí. El sector 2 consistía en cosas médicas, armamento y transformaciones. Lobos puros promedio eran permitidos en el sector. El sector 3 era el más alto, exclusivo para grandes transformaciones, lo que significaba que Jungi debía ser gigante cuando se transformaba. Solo eran admitidos los lobos puros que se expandían demasiado en su forma animal. Los miembros de este sector eran conocidos por tener varias marcas tatuadas en todo su cuerpo que no solo eran permanentes, sino sagradas. Tenía sentido que Jungi usara un abrigo largo cuando salía, pues era raro ver a un lobo en su mundo civil. Los raza pura se quedaban en el campo de batalla o con su misma especie en las regiones más frías del planeta. Ellos habían reclamado el frío como de su propiedad porque podían, ya que era mucho más difícil para los mitad lobo vivir en ese clima. Alaska era un sitio normal para los raza pura y Jimin quería ir ahí. No era muy frío, tenía sus estaciones y sabía que se sentiría seguro para Soobin. Si Jungi anduviera sin su abrigo, la gente constantemente se postraría a sus pies, le lloverían preguntas, agradecimientos y regalos. Jimin agradecía que se cubriera, claramente no buscaba llamar la atención. Soobin. Jimin brincó al igual que su hijo, incluso si la voz de Jungi había sido monótona. El niño se quedó mirando a Jungi, atrayendo las piernas hacia su pecho con temor. Aún no amarras tus agujetas. Jungi no podía parecer amenazante incluso si lo intentara, sonaba muy relajado. Amárralas, por favor. Soobin hizo un puchero, estirando sus piernas de nuevo y mirando hacia Jimin. Jimin le sonrió con amabilidad y se arrodilló a su lado, aún no sabe hacerlo bien, depositó un beso en la frente del niño, vamos a enseñarle, Vini, tú amarra una. Soobin asintió con pesadez, acercando más uno de sus pequeños pies. Tomó los cordons y los elevó mientras Jimin asentía de modo alentador. Cruzó ambos y tomó una de las orejas, acentuando su puchero. Jimin aplaudió, muy bien bebé, muy bien. Aún no la ha amarrado, se escuchó la voz firme detrás de él. Jimin parpadeó rápidamente, me gusta premiar pequeñas cosas, sonrió un poco incómodo, eso ayuda. Jungi le dedicó una mirada aburrida antes de revisar su reloj, se hace tarde, se sentó, tomando los pies de Vini y amarró las agujetas, levantándolo. Jimin no creía que Soobin había tenido tiempo para llorar o entender lo que sucedió. Le tomó un tiempo a Jimin levantarse, me gusta enseñarle para que aprenda. Jungi abrió una puerta del closet, si aún no ha aprendido, no lo hará en tan poco tiempo. Jimin frunció el ceño, le enseñaré cuando esté cuidándolo. ¿Entonces lo vas a cuidar? Aún no habían establecido nada, Jimin tenía que saber más de Jungi, asegurarse de que no dañaría a Soobin. Sí, Jungi lo miró de reojo, quitando un abrigo de un gancho, pensé que ya lo habíamos acordado. Tú me enseñas a cocinar y yo cuido a Soobin. Sí, sí. Por supuesto, Jimin se le acercó con nerviosismo, solo pensé que antes de irnos, podríamos hablar de eso un poco más. Hablaremos mientras estamos en el supermercado. Jungi se puso de cuclillas frente a Vini, tranquilizándolo. ¿Estás listo para irnos? ¿Tienes que ir al baño? Soobin asintió, mordiendo su labio inferior. Ve, después te pondré esto. Se levantó, dejando que el niño corriera hacia Jimin. Jaloneó un poco el pantalón del Omega. Mami, baño. Está bien precioso. Ve, lo encaminó a la puerta del baño, asegurándose de que subiera a su banquito antes de volver con Jungi. Yo soy un poco desconfiado, me gustaría saber más de ti. El alfa se movió a la izquierda y le indicó que se sentara en la cama. Jimin inclinó la cabeza, sentándose y Jungi se puso de cuclillas a su lado, haciéndole saltar, pregunta. Jimin se removió hacia la derecha, ¿por qué vas a cuidar de Soobin? Jungi entrecerró los ojos, me vas a enseñar a cocinar. Bueno, sí, Jimin llevó las manos a su propio regazo, pero tú eres un alfa de muy alto rango, tragó duro, ¿por qué querrías cuidar al hijo de un Omega? ¿No tienes Omega? No sé cocinar, respondió Jungi con simpleza, tú sí. Soy bueno con los niños, Jimin presionó sus labios juntos, intentando no reír. La idea de que Jungi fuera bueno con los niños era cómica, aunque Soobin no había llorado estando a su alrededor, así que quizás no era mentira, no tengo Omega, ni estoy buscando uno. Jimin se sonrojó, ya veo, mordisqueó su labio mientras Vini corría de regreso a la habitación, sentándose en las piernas de Jimin. ¿Terminaste, bebé? ¿Lavaste tus manos? Sí, mami. El niño dirigió su mirada a Jungi, parpadeando suavemente. Soobin, Jungi sostuvo el suéter, ven aquí para que te ponga el suéter. Soobin parecía titubeante, formando un quejido desde lo más profundo de su garganta. Jungi negó, no hay necesidad de eso, ven, tu mamá está justo aquí. Jimin deseaba que el alfa sonriera, quizás eso ayudaría a que su hijo sintiera menos miedo. Soobin dio 3 pasos hacia Jungi, asegurándose de que su mano tocara la rodilla de Jimin. Mami, estoy justo aquí, precioso. Jimin tomó su mano con una sonrisa, depositando un beso en ella. Jungi solo intenta ayudarte. El niño llevó el pulgar a su boca, finalmente frente a Jungi. Jungi agarró la mano de Soobin, sorprendiéndolo a él y a Jimin y la alejó de su boca. Veo que esto te hace sentir más cómodo. Rápidamente pasó el suéter por uno de sus brazos, pero necesito colocarte esto, así que aguanta unos segundos mientras lo hago. Jungi terminó, subiendo el cierre, ahí está, le mostró el pulgar a Soobin, puedes hacerlo de vuelta. Soobin se separó, negando, no te voy a forzar a hacerlo, lo harás cuando quieras. ¿Estás listo para irnos? El alfa más pequeño sujetó el dedo índice de Jimin, moviéndose hacia adelante y hacia atrás antes de asentir. Jungi miró a Jimin, vamos, está tomando mucho tiempo salir de aquí. Jimin se habría movido más rápido si su quijada no se hubiera caído al suelo de la impresión. ¿Quieres sentarte en el carrito, precioso? Soobin asintió, estirando sus brazos. Jimin sonrió, lo cargó y colocó en el carrito. Empujó el carrito hacia la entrada, con Jungi a su costado. ¿Qué me enseñarás a cocinar? Jimin tomó unos cupones, arroz y pollo, también macarrones con queso, sonrió,
besando la nariz de Soobin, el platillo favorito de Vinny. No puede comer solo eso, Yoongi negó con la cabeza, necesitamos carne, papas, brócoli. Jimin se encogió de hombros, soltando un suspiro. ¿Cómo suena eso, Vinny? ¿Quieres carne, papas y brócoli? Lo que quieras, mami. Quiero que tú elijas, bebé, lo que mami quiera. Soobin miró sus pies, moviéndolos. Carne será, entonces. Jimin intentó sonreírle a Yoongi sin recibir ningún gesto de vuelta. Soobin, la cabeza del niño se movió con rapidez ante la voz de Yoongi. ¿Te gusta la carne? Soobin se quejó. ¿Te gusta? Él asintió. Tu madre, tú y yo comeremos carne con petates y brócoli esta noche. ¿Comerás? Soobin murmuró un pequeño sí. Bien, Yoongi empujó el carrito hacia la sección donde encontrarían los productos. Iremos por la carne al último. Jimin no encontraba palabras para definir la situación. Todo parecía tan irreal, además de que los tres tenían la atención de toda la tienda por la imponente presencia de Yoongi. Soobin estaba actuando tan extrañamente normal. Soobin era tímido. Fácilmente se podía asustar, poner nervioso, ansioso o frustrado. Su hijo estaba asustado de los de su misma clase, alfes. No era curioso, no quería hacer amigos y ni siquiera lo intentaba. Así que sí, era normal que se mantuviera en silencio, que no sonriera o riera. Era normal que accediera a cualquier cosa porque quería hacer feliz a Jimin. Pero Soobin estaba respondiendo a Yoongi, incluso cuando el miedo era notorio en su pequeño cuerpo. Jimin podía ver cómo se estremecía cuando Yoongi decía su nombre, cómo se inquietaba mirando al alfa y eso le hacía sentir como basura. Probablemente lloraría esa noche, incluso si Yoongi se convertía en su niñero. Su hijo no debería ser así. No debería estremecerse cuando alguien decía su nombre o cuando alguien le ayudaba a ponerse los zapatos. Haebu solo sabía de gritos y castigos. Jimin nunca se sintió seguro dejando a su hijo en casa con su padre, así que lo llevaba a todos lados. No podía dejar al niño en casa sabiendo que al regresar, posiblemente lo encontraría con moretones, sentado en un rincón. No estaba bien que no estuviera feliz y riendo cada segundo del día. Jimin se culpaba por eso porque no había a nadie más a quien culpar. Haebu ya no formaba parte de sus vidas e incluso si tenía parte de la culpa, Jimin tardó demasiado en dejar de ser un cobarde, tardó demasiado en salvar a su hijo de un trauma que pudo ser prevenido. Si hubiera huido antes, si hubiera peleado. Jimin estaba asustado, ocultando a Soobin de los golpes de una mano que se supone que debía ser cariñosa con ambos. Jimin, Yoongi sostuvo una manzana con su mano, inspeccionándola. ¿Te va a la escuela? No. Jimin colocó un mechón de cabello detrás de la oreja de su hijo, sonriendo. Aún no. Soobin se inclinó más hacia su tacto. Mami, te amo. Precioso, besó su frente. Estamos planeando mudarnos. Yoongi inspeccionó más manzanas, colocando en una bolsa de plástico las que le gustaban. Cuando estuvo lista, le hizo un nudo y la colocó en el carrito. Cuando, aún no estamos seguros. Con suerte encontraré un segundo empleo que me permitirá ahorrar dinero para mudarnos. Bien, Yoongi empujó el carrito hacia los vegetales. Soobin. El aludido se sujetó al carrito con sus pequeñas manos, haciendo un puchero. Yoongi miró el brócoli. ¿Cuál quieres? Soobin dirigió su vista al brócoli y después a Jimin, quejándose. Está bien, bebé. ¿Quiere que elijas uno? Vamos. Soobin negó con la cabeza. Mami. Jimin suspiró. Cualquiera está bien. Yoongi le dedicó una mirada extraña. Soobin, el niño lloriqueó, buscando aferrarse a la playera de Jimin. El Omega acarició su espalda. Está bien, Yoongi. Cualquiera. Yoongi tomó una coliflor y una cabezuela de brócoli, parándose a un lado de Jimin. Soobin, ¿cuál quieres? El niño miró ambos vegetales, encogiéndose de hombros. Mami. Esa no es una opción, elige una. Jimin mordió su labio. Normalmente era muy suave con Vinny, nunca presionándolo pues eso hacía que Soobin se cerrara en lugar de abrirse, pero Yoongi no sonaba agresivo o duro, no sonaba impaciente o fastidiado, solo serio. Probablemente por eso su hijo no estaba llorando. Soobin levantó su mano, señalando el vegetal verde. Yoongi asintió antes de regresar ambos a su lugar. Se acercó para levantar a Soobin y colocarlo en el suelo. Soobin estiró sus brazos con los ojos llenos de lágrimas. Mami. El alfa mayor detuvo a Jimin de cargar al niño. Soobin, por allá hay una bolsa de plástico, necesito que me la traigas. Soobin miró a la bolsa que estaba a unos cuantos pasos de distancia. Negó, acercándose a Jimin y enterrando el rostro en su pantalón mientras lloraba. Jimin sonrió con tristeza, colocando una mano sobre su cabeza. Está asustado. Yoongi tomó al niño, cargándolo y poniéndolo en su cadera. Soobin casi gritó cuando Yoongi comenzó a caminar, alejándose. El ex militar lo meció suavemente. Relájate, mamá está justo ahí. Ladeó un poco a Soobin para que éste pudiera agarrar una bolsa. Tómala, por favor. Soobin intentó buscar a Jimin, incapaz de ver a través de Yoongi. Soobin, habló Yoongi con calma. Toma una bolsa y podremos regresar con mamá. El niño tomó una bolsa, aferrándose después al abrigo de Yoongi para ver por encima de su hombro que su madre siguiera ahí. Mami. Está bien, bebé, mami no te va a dejar. Yoongi tocó el hombro del niño. Necesito la bolsa, por favor. Soobin empujó contra Yoongi pero este no la tomó. Eso es grosero. Alejó la mano de Soobin con delicadeza. Necesito la bolsa, por favor, repitió. Soobin sorbió su nariz, entregándole la bolsa con amabilidad. Gracias. Yoongi la tomó y caminó de vuelta al brócoli. Jimin pasó la lengua por una mejilla de su hijo. Yoongi es bueno bebé, tan buenos modales. Precioso. Soobin abrazó a Jimin, lamiéndolo de vuelta. El Omega se rió. Gracias, bebé. Tenemos que ir por papas. Yoongi interrumpió el momento mientras colocaba el brócoli en el carrito. ¿Tiene aperitivos en casa? Sí. Jimin sonrió, balanceando a su hijo de lado a lado. Ama sus galletas con queso, ¿verdad, Vinny? Soobin ocultó el rostro en su cuello. Sí, mami. Yoongi asintió, mirando a su alrededor. ¿Tú comes algún aperitivo, Jimin? Jimin se sonrojó. No muy seguido. ¿Qué comes en el trabajo? Normalmente compró un croissant para Vinny y para mí. Eso no servirá. Yoongi miró a la fruta. ¿Naranjas? ¿Te gustan? Ese sí. Jimin lamió sus labios. No tengo dinero para tantas cosas, Yoongi. El alfa negó con la cabeza.
cabeza, Soobin, tu madre no puede cargarte para siempre. Siéntate. Jimin tomó eso como una señal para volver a colocarlo en el carrito y afortunadamente, no lloró. Yo compraré la comida. El Omega intentó protestar. Necesitamos naranjas, quizás chocolate caliente. Soobin, ¿te gusta el chocolate caliente? El niño asintió con el pulgar en su boca. Amaba el chocolate caliente. Jonggi asintió. Bien, hay que apresurarnos. Es tarde. Diagonal, 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 como luce tu ex esposo. Jimin se congeló. Sus manos dejaron de buscar en la sección de carnes. Jonggi estaba esperando. En una mano tenía un bolígrafo y en la otra su libreta. ¿A qué es necesario? Extremadamente. Jonggi bajó ambas cosas. Dijiste que no tiene permitido estar cerca. ¿Cómo sabré quién es? Intenta acercarse. Jimin tragó duro. Oh. Volvió a levantar el cuadernillo y la libreta. ¿De qué color es su cabello? Castaño oscuro. Ojos, azules. Delgado, corpulento, no muy delgado. Jimin tocó la parte posterior de su cuello, sintiendo la marca. No es muy amigable. Jonggi escribió eso. ¿Soobin le agrada? No. Jimin gruñó instintivamente. No puede acercarse a mi hijo. Jonggi se le quedó viendo fijamente un tiempo antes de escribir algo. Jimin aclaró su garganta. Lo siento. No lo hagas. Puso bajo su libreta. Mi trabajo es cuidar a Soobin. Si eso significa que no tiene permitido acercarse, bajó la voz un poco y lo miró fríamente. Entonces no tiene permitido acercarse. Jimin cerró los ojos, sintiendo algo cálido. Gracias. Soobin, Jonggi llamó, su voz escuchándose perfectamente sin necesidad de gritar. El niño se acercó unos segundos después, escondiéndose detrás de un muro. Jonggi tomó la gran bolsa de las petates y se giró. ¿Por qué te ocultas? Soobin salió de su escondite, entrelazando sus manos. ¿Qué estás haciendo? El alfa más pequeño miró a Jimin y después hacia atrás, jugando. ¿Con qué? Soobin hizo un puchero. Mis juguetes. Jonggi asintió. ¿Te gustaría un poco de chocolate mientras juegas? Jimin casi brinca al ver los ojos de Soobin avivarse. No estaba sonriendo, pero era como si la felicidad estuviera en sus ojos. Le gustaba el chocolate. Miró a Soobin moverse atrás y adelante, mirando con curiosidad a Jonggi. Lamió sus labios, asintiendo. Bien, te llamaré cuando esté listo. ¿Quieres malvaviscos? Soobin dio un paso hacia adelante, sus ojos un poco más grandes mientras asentía rápidamente. Está bien. Jonggi miró a Jimin. No sé hacer chocolate caliente. Le tomó un instante registrar lo que había dicho Jonggi, demasiado concentrado en el hecho de que los ojos de su hijo estaban más azules de lo que jamás los había visto, pero cuando lo hizo, le sonrió. En sus ojos se formaron unas pequeñas arrugas. Te enseñaré cómo. Diagonal, después añades los malvaviscos. Jonggi siguió las instrucciones del Omega, añadiendo 7 malvaviscos en la pequeña taza del infante. Soobin salió de la cocina, caminando hacia el pequeño comedor de 2 asientos. Tu madre y yo te preparamos una bebida. Soobin llegó corriendo, sujetándose a los bordes de la mesa para intentar ver dónde estaba su taza. Jonggi pateó una silla con sus pies, cargando al niño para colocarlo en ella, después la volvió a acercar a la mesa con su mismo pie, mirando a Jimin. Tráeme 3 galletas Graham, por favor. Jimin rápidamente colocó 3 galletas en un plato, llevándolas a su hijo. Soobin levantó la cabeza, mirándolo en espera de un beso. Jimin sonrió, besando su nariz. Luce delicioso. Vini, el niño tomó una galleta y la extendió hacia él. Eso es para ti, precioso. Mami, Soobin sacudió la galleta. Está bien así, Vini, gracias. Soobin sacudió la galleta con más insistencia, pero Jonggi fue quien la tomó, la partió a la mitad y le dio una a Jimin, quedándose con la otra. La tercera galleta era para mí, puedes tener la mitad. Jimin negó, riendo. Eres muy gracioso. Jonggi mordió su galleta. Ya me lo había dicho. Jimin mordisqueó su pedazo, sonriéndole a Soobin, que miraba fijamente a Jonggi. Tu chocolate se enfriará. Acercó un poco más la taza. Bebe, come. Cuidadosamente tomó su taza y dio un sorbo, mirando después a Jimin. Yami, mami. Yami, bebé. Jimin rozó sus narices en un beso esquimal. Jonggi se arrodilló a un lado del niño. Soobin, sumerge tu galleta en el chocolate, te va a gustar. Dudoso, tomó una galleta y obedeció para después morderla, haciendo que algunas migas cayeran en su playera. Bebé, ¿te gustó la idea de Jonggi? Sí, mami. Soobin repitió la acción, dando una mordida más grande. Jonggi terminó su trozo de galleta. Jimin, empezamos a cocinar. Jimin acarició la espalda de su hijo antes de terminar su galleta y después siguió al alfa a la cocina. ¿Por cuánto tiempo? Solo hasta que un tenedor pueda atravesarlo. Entonces lo escurrimos. Jimin tomó la mantequilla y el ajo del refrigerador. ¿Te gusta el ajo, Jonggi? Como lo que sea. Jimin sonrió. Cuéntame algo de ti. Haz una pregunta. Jonggi movió las 3 piezas de carne alrededor del sartén, volteándolos, y responderé con honestidad. Jimin se recargó en la encimera. ¿Qué hacías en la milicie? No puedo responder eso. Jimin se rió. Está bien, ¿te quitarías el abrigo? Es un poco extraño. Puedo hacerlo. Jonggi apagó la estufa, alejando el sartén para que la comida no se quemara. No lo haré a menos que me des permiso. Jimin mordió su labio. ¿Tengo que darte permiso? He matado a mucha gente. Jimin se puso rígido. No le sorprendía. Jonggi obviamente había estado en la guerra, pero no esperaba una respuesta así. Mis marcas cuentan una historia y aunque tú no puedas entenderla, es lo correcto preguntar si puedo hacerlo. Jimin se sonrojó. Puedes hacerlo. Jonggi desabotonó su abrigo. Los ojos de Jimin se agrandaron con interés con cada botón. Se quitó la prenda, doblándola. Jimin sintió que comenzaba a sudar mientras miraba cada marca, casi con la necesidad de tocarlas. No lo hizo, pero sí se acercó un poco más, frunciendo el ceño bastante concentrado. Guau, dijo una vez que su mirada se detuvo en su cuello. El alfa inclinó la cabeza de forma respetuosa. Gracias. Jimin negó. Son increíbles. Jonggi volvió a inclinar la cabeza. Gracias. Fue a poner el abrigo en una silla. Al regresar se estaba estirando y tomó la bolsa de papas. Jimin estaba asombrado. Parecía que cada marca estaba conectada y Jonggi tenía razón. No entendía lo que la mayoría significaba, pero sabía lo que una representaba. Era una en su antebrazo, en un idioma antiguo que ya no se usaba, pero su madre había tenido la misma marca. Salvador. La de su madre era sencilla, la había tenido porque era médico o había salvado varias vidas. La de Jonggi era más compleja, no podía ser de médico, no en el sector 3. Esa, Jimin señaló, levantando la mano. Salvador.
Yoongi lo volteó a ver. ¿Puedes leerla? ¿Sos solamente esa? Su piel se tornó de un tono rosado. Mi madre era sector 1, médico. Sí, me lo dijiste cuando nos conocimos. Ella lo tenía por ser médico. Lamió sus labios. Tú no eres médico. No lo soy. Yoongi sujetó un tenedor para revisar las papas. ¿Cómo? Nunca dejé morir a nadie de mi batallón. Tomó el escurridor, que Jimin tardó 5 minutos enseñándole a usar, y vertió el agua ahí. Soobin se acercó corriendo, pero no tuvo oportunidad de acercarse a Jimin porque Yoongi extendió su pierna, deteniendo su paso y manteniéndolo lejos del agua que podía salpicar. Espera, por favor. Una vez que terminó, colocó el traste en la estufa y bajó la pierna para que pudiera acercarse a Jimin. Mami, Soobin se alejó de Yoongi, tomando unos segundos para mirar sus tatuajes. Tiró de la ropa de Jimin timbre. El Omega casi no escucha lo que dice su hijo, aún en shock por lo que había dicho Yoongi, con la cantidad de marcas que tenía, algunas luciendo como salpicaduras que se convertían en un diseño, salpicaduras que parecían sangre. Yoongi tenía muchas. Eso significaría que Yoongi había estado en la milicia durante muchos años, lo cual no era posible porque no era muy viejo. O quizás, significaba que había hecho demasiado en el tiempo que estuvo ahí. Si Jimin estaba en lo correcto, eso quería decir que Yoongi tenía una corona tatuada en el pecho, lo que significaba que era líder, a una edad temprana, así que probablemente debería estar muy asustado de él. Ser el líder de un batallón significaba tener bajo tu mando a más de 100.000 lobos al mismo tiempo. Eso quería decir que Yoongi había mantenido vivos por su propia cuenta a 100.000 lobos durante la guerra. Mami, el niño jaloneó con más insistencia, trayéndolo de vuelta. Hambre. La comida está casi lista, Soobin. Yoongi respondió, agarrando la mantequilla. Puedes ir a sentarte en la mesa y esperar. Soobin caminó fuera de la cocina, yendo a su silla. Jimin, Yoongi sostuvo una cuchara. ¿Cuánta mantequilla? ¿De qué estabas a cargo? Preguntó. ¿Un batallón? ¿Un batallón entero? Yoongi ladeó su cabeza. No puedo decirte eso. Y sí, un batallón entero. Puso 2 cucharadas de mantequilla en la olla. ¿Así está bien? Jimin miró la olla, riendo con nerviosismo. Es demasiado. Yoongi se encogió de hombros. Creo que estará bien así. Diagonal, 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 diagonal. ¿Te divertiste hoy, Bimi? Jimin sonrió. El niño se encogió de hombros, llevando un trozo de papa a su boca. Yoongi estaba sentado en el suelo, en medio de las sillas. Jimin me había rogado que se sentara en una, pero se había negado, permitiéndoles a ellos sentarse cómodamente. Fue demasiado, bastante diferente, ¿verdad? Soobin terminó de masticar. Sí, mami. Jimin bajó la mirada hacia Yoongi, que había terminado de comer antes que ellos. Yoongi es agradable, ¿verdad, bebé? Sí, mami. Soobin talló sus ojos, con el tenedor en la mano, lleno. Mami. Yoongi se colocó de rodillas, mirando el plato. 2 bocados más. Normalmente no come demasiado. 2 más. Yoongi tomó el tenedor, moviendo con él las pequeñas piezas de carne que aún quedaban. 2 más. ¿Estás cansado? Podrás ir a la cama después de que te laves los dientes. Soobin volteó a ver a Jimin en busca de ayuda, pero este lo miraba de la misma forma. 2 más. Precioso. Jimin lo animó. Después mamá podrá llevarte a la cama. Soobin asintió, llevando 2 bocados más a su boca. Yoongi quitó el plato. Guardaré esto para mañana, dijo antes de adentrarse en la cocina. Jimin se acercó más a su hijo. ¿Qué te parece, Yoongi? ¿Bimi? Soobin se encogió de hombros y buscó acomodarse en el regazo de Jimin. Te amo, mami. Au, mamá también te ama. Dejó un beso en su frente. ¿Está bien entonces? Yoongi puede quedarse contigo mientras mamá está trabajando. Soobin se quejó por lo bajo y Yoongi asomó la cabeza. ¿Qué sucede? Jimin levantó ambas cejas. Nada, Yoongi. El alfa mayor asintió una vez antes de volver a lo suyo. Jimin rió. Es un bobo, ¿verdad? Soobin acarició el rostro del Omega. Mami sonríe. La sonrisa de Jimin fue decayendo. ¿Qué, Bimi? El niño dejó un beso en su nariz. Me quedo con Yoongi, mami. Conejitos. Es tarde, Yoongi se encontraba colocándose las botas de nuevo. ¿Cuándo es tu siguiente día de trabajo? Jimin se recargó en la pared con cansancio. Mañana a las 11, salgo de trabajar a las 8 de la noche. Yoongi asintió, amarrando sus agujetas con firmeza. Está bien, estaré aquí a las 10:30. Se levantó, tomando su abrigo e inclinando la cabeza hacia el Omega. Gracias por permitirme entrar en tu hogar. Te veré mañana. Jimin no se movió sintiéndose exhausto por la falta de sueño. Gracias, Yoongi. Solamente se le quedó viendo en silencio. Jimin le sonrió con pereza. Realmente aprecio esto, negó suavemente. Me estás haciendo un gran favor y estoy en deuda contigo. Sé cómo hacer carne, papas y brócoli, con ajo y mantequilla, respondió Yoongi, parpadeando. Tú me hiciste un favor. Jimin rió, cruzando sus brazos. Debería ser capaz de pagarte con algo más que comida. No necesito dinero, ya tengo suficiente. Yoongi tomó su bolso del suelo. Por favor, solo continúa enseñándome a cocinar, eso es todo lo que necesito. Jimin asintió, mordiendo su labio. Está bien, Yoongi. El alfa abrió la puerta, saliendo, pon el seguro. Siempre lo hago. Mañana voy a instalar una alarma de seguridad en la puerta. Jimin abrazó la puerta, negando un sistema de seguridad. Sí, Yoongi estaba de pie, con los brazos a sus costados. Mi responsabilidad es Soobin. Si siento que algo es inseguro aquí, entonces haré que sea seguro. El Omega cubrió su boca, riéndose. Estamos seguros aquí, Yoongi. Está todo bien. Yoongi dio un paso hacia adelante, quedando más cerca de Jimin. Si puedo abrir esta puerta sin hacer un solo ruido, entonces no están a salvo. Con el seguro, tomó el picaporte y cerró la puerta. Jimin temblaba un poco mientras ponía el seguro en la parte de arriba y después en la de abajo. Tragó con dificultad, dando un pequeño paso hacia atrás. Miró con atención el picaporte que se movía primero para un lado y después para el otro. Sus ojos se agrandaron cuando los seguros se abrieron sin hacer ningún sonido. Dio otro paso hacia atrás, sintiendo un nudo en el estómago. Yoongi empujó la puerta sin hacer ruido. Se quedó de pie ahí, respirando el frío aire con los brazos a los lados. Mañana instalaré el sistema de seguridad para la puerta. Jimin se abrazó a sí mismo, asintiendo. Bien. Yoongi sujetó la puerta. Ve a calentarte. Estás temblando. Inclinó la cabeza. Duerme bien, Jimin. Mami. Soobin tomó la mitad de su sándwich,
mirando el interior. Yup. Jimin estaba corriendo por toda la casa en busca de sus llaves. Había dormido de más y ya casi eran las 10:30. Demonios, maldijo por lo bajo mientras regresaba a la cocina. Soobin se deslizó fuera de su silla y corrió detrás de Jimin a cualquier lado que él lo hacía. Mami. Sí, Vinny, mamá está buscando algo, dame un minuto. Soobin hizo un puchero, girando su cabeza a la puerta cuando se escuchó un fuerte golpe. Gimoteo, llamando la atención de Jimin, que lo cargó rápidamente y lo llevó hacia la habitación, dejándolo en su cama. Vinny, quédate aquí. Jimin corrió hacia la entrada y suspiró, esperando que tocaran de nuevo. Un golpe más se escuchó, más fuerte y más alto. Se animó a ver por la mirilla y soltó el aire que estaba conteniendo al ver el rostro inexpresivo de Yoongi y no a su ex esposo. Haebu no sabía dónde vivían o dónde trabajaba, debía ser de esa forma porque Jimin no quería que supiera nada, quería que hasta se olvidara que tenía un hijo o que se había enlazado con alguien. El haber visto a Haebu cerca de su trabajo fue una molestia porque no vivía cerca o quizás ahora lo hacía. Jimin tenía que tener cuidado, si Haebu se enteraba de dónde trabajaba, dejaría ese empleo y buscaría otro. Si bien había una orden de restricción contra su ex esposo, Haebu era manipulador y tenía mucho dinero, una completa mierda que había prometido asfixiarlo hasta matarlo cuando la orden de restricción había sido declarada. Haebu conocía a muchas personas que podrían hacerlo desaparecer antes de que la orden fuera mencionada. Soltó una risa nerviosa, abriendo la puerta. ¿Eres tú? Yoongi llevaba puesto el mismo abrigo, cargando su bolso y una caja de herramienta. Buenos días, Jimin, inclinó la cabeza respetuosamente. ¿Cómo estás? Jimin le sonrió, luciendo agotado. Bien, Yoongi, por favor pasa y quítate el abrigo. Yoongi limpió sus pies en el tapete de la entrada que decía, bienvenido, antes de entrar. Dejó caer sus cosas a un lado de la puerta y se sacó los zapatos para después quitarse el abrigo, mirando a su alrededor porque, bajó la mirada a los pies descalzos de Jimin. Vas tarde, Soobin está llorando. Los ojos de Jimin se agrandaron y corrió de vuelta hacia su hijo, que lloraba con miedo en la cama que compartían, lo acercó tanto como pudo a su cuerpo. Mamá está aquí, bebé, está bien, murmuró. No era él, precioso. Soobin se relajó con sus palabras y volteó a ver a Yoongi con lágrimas en los ojos cuando entró a la habitación. Lo sé, dormí de más, lo siento. Dejó un beso en la frente de su hijo y se levantó. Puedes ir con Yoongi. Vinny, mamá está muy apurado. Soobin asintió y Jimin lo bajó de la cama, dejándolo de pie frente al alfa más grande para poder correr a la sala. Yoongi se puso en cuclillas para estar a su altura. Buenos días, levantó sus manos y con ellas secó el rostro del niño hasta que comenzó a quejarse. Relájate, no te haré daño. Tu rostro estaba húmedo por las lágrimas. El niño jugueteó con sus pequeños pies. Deberías responder cuando te dicen buenos días. Tu madre elogió tus modales ayer, da gema verlos. Soobin entrelazó sus propias manos, murmurando un buen día. Gracias, mi día ha sido bueno. Yoongi miró hacia la puerta. Tu madre está creando un ambiente incómodo. Se levantó de donde estaba, se le hizo tarde, vamos a ayudarle para que no se meta en problemas. A Soobin pareció gustarle esa idea porque lo siguió. Yoongi tomó a Jimin por el brazo cuando se disponía a pasar a su lado por segunda vez. Claramente no está donde sigues buscando. Recorrió a Jimin con la mirada. ¿Tienes los zapatos puestos? ¿Qué es lo que te falta? El que Yoongi estuviera sujetando su brazo le hacía querer sacudirse. Normalmente evitaba el contacto con otra gente. Mis llaves. Debiste dejarlas en el pantalón que usaste ayer. No vi que las quitaras de ahí. Jimin se dio un golpe mentalmente. Soobin, ve y trae los pantalones que tu madre usó ayer. Yoongi dejó que el niño corriera, atrayendo a Jimin a la mesa. ¿Dónde está tu almuerzo? No tengo, me levanté tarde. El alfa cambió de dirección, tirando de él hacia la cocina y Jimin se lo permitió, sintiendo la atmósfera calmarse significativamente. Una naranja, Yoongi tomó una del pequeño frutero que había comprado ayer. Consigue una bolsa, por favor. Tendremos que comprar una lonchera para ti. Jimin se levantó, mirando a Yoongi durante unos segundos antes de moverse. El hombre era rápido, reuniendo algunas galletas Graham, una botella de agua y una naranja en la encimera. Yoongi se mantuvo concentrado incluso cuando Soobin volvió. Dale los pantalones a tu madre, por favor, pidió mientras alcanzaba 2 servilletas y las doblaba. Jimin besó a su hijo, tomando sus pantalones y encontrando las llaves ahí. Con timidez le pasó a Yoongi la bolsa, permitiéndole guardar la comida. Le hizo un nudo a la bolsa y la sostuvo. No es un almuerzo pero es saludable y te tendrá satisfecho. Cargó a Soobin sin ninguna advertencia. Soobin, di adiós. El labio inferior del niño tembló y estiró ambos brazos para atraer un poco más cerca la cara de Jimin. Dio un pequeño beso en sus labios y rozó sus narices juntas. Jimin tomó su mano y la besó. Te amo, Vinny, sé bueno con Yoongi por mí. Si mami, inclinó su cabeza, formando con sus manitas pequeños puños. Cuando vuelves, a las 8, precioso, le dio un último beso antes de girarse hacia Yoongi. Por favor, cuídalo con tu vida porque él es la mía. Yoongi asintió con una expresión seria. Lo haré ahora, ve. Soobin está seguro. Los dos alfes lo acompañaron hasta la puerta pero Jimin fue detenido antes de que pudiera salir. Ese suéter no te mantendrá caliente. Jimin bajó la mirada a su chamarra abierta. Estaré bien. Yoongi bajó a Soobin, permitiéndole aferrarse a la pierna de Jimin y se acercó a su propio bolso, sacando de ahí una bufanda gruesa que enredó en el cuello de Jimin, subiendo el cierre de su chamarra después. Ahí está. Jimin se sonrojó y solo se movió cuando Yoongi abrió la puerta. Soobin, hace frío, aléjate de la puerta. El niño sacudió su mano con tristeza a modo de despedida, lanzándole un beso a su madre. Te amo, precioso, mamá estará contigo pronto. Adiós, mami, adiós, bebé, gracias otra vez, Yoongi. Ten un buen día. Yoongi cerró la puerta, volteando a ver al niño. ¿Ya desayunaste? Soobin soltó un sollozo y dio unos pasos hacia atrás, negando. Yoongi caminó hacia la mesa y apuntó
preguntó al sándwich mordido que había sobre esta. ¿Qué es eso? Soobin se quedó cerca de la puerta. Desayuno de mami. El mayor tomó el sándwich, mirando su interior. Mamá no puso nada dentro. Vinny frunció el ceño. Mami iba tarde. Ya veo, le hizo una seña para que se acercara y lentamente lo hizo. Sé cómo hacer un sándwich. Te haré uno de queso y puedes comer la mitad de una manzana, ¿está bien? Soobin se paró en las puntas de sus pies. Sí. Te traje un rompecabezas. Yoongi caminó de vuelta a la entrada. Por su bolso, es de 100 piezas. ¿Te gustan los rompecabezas? Soobin se encogió de hombros. No entiendo cuando haces eso. Yoongi sacó la caja y la dejó sobre la mesa. Si quieres hacer el rompecabezas estará aquí para ti, si no, puedes jugar. Te avisaré cuando la comida esté lista. Soobin se le quedó viendo mientras se alejaba, después volteó a ver la caja del rompecabezas y a sus propios muñecos en la sala. Empujó la silla y se subió a ella, tomando y sacudiéndola. Intentó abrirla pero frunció el ceño al notar que estaba cerrada. Bajó de su asiento, sujetando la caja contra su pecho y entró tambaleándose a la cocina. Sí, Soobin. Yoongi no lo estaba mirando, concentrado en el sándwich que preparaba. ¿Ocurre algo malo? No, murmuró el niño, acercándose más y deteniéndose junto a las largas piernas de Yoongi. Sostuvo la caja del rompecabezas con ambas manos, su cabeza ni siquiera se asomaba por la encimera. Yoongi colocó la última pieza de pan, sin voltearlo a ver qué pasa con el rompecabezas. Necesitas hablar para que te entienda. Soobin ladeó su cabeza. Abrir. Yoongi por fin lo miró. Modales, por favor. El niño abrazó la caja de nuevo. Abrir, por favor. Lo haré. Estiró una de sus manos hacia él. Dámelo, por favor. Soobin se lo entregó, colocando las manos detrás de su espalda cuando Yoongi lo tomó. Observó al alfa con detenimiento, viendo cómo cortaba el pedacito de cinta adhesiva con la ayuda de un cuchillo antes de entregarle la caja de vuelta. Iremos a caminar después de que desayunes. ¿Ya te bañaste o cepillaste tus dientes? Soobin miró a la caja y luego a Yoongi. No. Lavaremos tus dientes y después te bañaré, pero no lavaremos tu cabello. Hace frío y te enfermarás, explicó mientras ponía el sándwich en un sartén caliente. Entonces volveremos y comeremos el almuerzo. Tenemos lo que sobró de ayer. Debo poner algo en la puerta, así que mientras yo hago eso tú puedes hacer lo que desees. Presionó el sándwich, buscando que el queso se derritiera. Después, te enseñaré a amarrar tus zapatos. Soobin rápidamente miró sus pequeños pies. ¿Mi zapato? Sí. Yoongi se arrodilló, tocando uno de los pies del niño. No sabes cómo hacerlo y es importante que aprendas. Yo te enseñaré. El pequeño alfa asintió, sonrojado. Tu madre volverá a las 8. Yoongi señaló el reloj digital que estaba sobre el horno. Cuando ese número cambia a un 8, ¿sabes contar? Sí, mami enseñó. Déjame escucharte. Yoongi se levantó y giró el sándwich ligeramente tostado. Cuenta hasta 10. Soobin intentó esconderse detrás de la caja que llevaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hizo una pequeña pausa. Mami viene a las 8. Es correcto. Yoongi alcanzó una manzana y la colocó sobre una pequeña tabla para cortar. Continua. Soobin se movió hacia adelante y hacia atrás. 8, 9, 10. Hasta 10 está bien. Sacó de un cajón un plato de plástico con la caricatura de un lobo. Te enseñaré a contar hasta 20 y después, hasta 100. Puso el sándwich en el plato. Lo hiciste bien. El niño mordió su labio con timidez. Se levantó de puntitas, intentando ver por sobre la encimera lo que Yoongi estaba haciendo. Cortaba la manzana en rebanadas, colocándolas también en el plato. Le quitó la caja, provocando que se quejara. Nada de eso. Yoongi le entregó el plato con el desayuno. Te puedo ayudar a hacer el rompecabezas después del desayuno. Soobin miró su plato. Yoongi tomó la otra mitad de la manzana y le dio una mordida, con la caja del rompecabezas bajo su brazo. Vamos. Tu comida se enfriará. Soobin tardó unos segundos en. Caminaremos a la tienda para comprarle a tu madre una lonchera. Yoongi se detuvo al final de la escalera, esperando a Soobin que bajaba escalón por escalón con lentitud. Después iremos al parque y podrás jugar. Yo te cuidaré. Una vez que Soobin llegó al final, miró a su alrededor. ¿Estás caliente? Soobin asintió con una bufanda cubriendo su boca, solo permitiendo que sus ojos y parte de su nariz se mostraran. Oika, dime si sientes frío. Extendió una mano hacia él. Toma mi mano mientras caminamos. El niño levantó una de sus pequeñas manos y la aferró al pulgar de Yoongi. Tomó cerca de 10 minutos llegar a la tienda. Yoongi le permitió elegir una lonchera para su madre y este eligió una de un color rosa pálido que tenía 3 flores azules. Ahora iremos al parque. ¿Tienes frío? Soobin lo volteó a ver y negó. Bueno, vayamos al parque. Será un viaje un poco más largo, así que hazme saber si tus piernas se cansan. Sí, respondió, sonando más bajo por la bufanda. El trayecto al parque era más largo y Yoongi notó que Soobin comenzaba a arrastrar los pies. Se detuvo en un cruce y lo volteó a ver. ¿Estás cansado? El pequeño talló sus ojos, asintiendo. Te voy a cargar, advirtió, levantándolo y acomodándolo para que su cabeza estuviera sobre su hombro. Ya no falta mucho. Soobin mantuvo el pulgar en su boca por el resto del camino y lo sacó cuando Yoongi lo bajó. Miró alrededor a los niños pequeños jugando. Dio un paso atrás, intentando refugiarse en las piernas de Yoongi mientras se quejaba. Yoongi se agachó a su altura. Ve, puedes jugar por 30 minutos. Levantó su mano para ver su reloj, comenzando desde ahora. Soobin negó varias veces, comenzando a llorar mientras se aferraba a su abrigo. Mami. El alfa mayor dejó su bolso en una banca y cargó al niño. ¿Por qué estás llorando? Soobin sorbió su nariz, con un puchero en sus labios. Yoongi lo detuvo antes de que pudiera llevar el pulgar a su boca. Dime, Soobin, ¿qué es lo que te angustia? No quiero. Miró a los otros niños, sintiéndose mejor de estar por lo alto. Quiero mami. Entiendo. Yoongi se encaminó hacia el montón de arena que había. Mamá no está aquí, pero puedo sentarme contigo, dijo antes de tomar asiento en el borde. Juega, voy a estar justo a tu lado. Quiero mami. Lo sé, pero está trabajando. Lo veremos más tarde, ¿recuerdas? Yoongi separó sus piernas, juntando un poco de arena. Quizás la próxima semana te llevaré a la playa. Hacer un castillo de arena es más fácil ahí. Soobin limpió su rostro y se dejó caer a su lado, separando sus piernas como Yoongi e imitando su acción. ¿Alguna vez has ido a la playa? El niño negó, dejando que la arena se deslizara por sus dedos. ¿Te gustaría ir la siguiente semana? No podrás entrar al agua, pero podrás hacer un castillo. Soobin mantuvo las manos en la arena. Mami viene. Tu madre puede ir con nosotros. Yoongi volteó hacia la banca donde había dejado sus cosas, asegurándose de que la lonchera de Jimin siguiera ahí.
Hey, recuerda avisarme si sientes frío. Soobin volvió su atención a la arena. Sí. Diagonal, 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 diagonal. Hola, hola, Yoongi. Jimin sonrió, acomodando la bufanda que rodeaba su cuello. Tuve un momento para llamar. ¿Cómo está Vini? Está bien. Fuimos a caminar al supermercado y después al parque. Ok jugó. Suele ponerse nervioso alrededor de otros niños. No jugó con otros niños, pero me senté con él e hicimos un castillo de arena. Oh, eso es maravilloso. Muchas gracias por llevarlo. ¿Comiste? Lo hice. Jimin se estremeció un poco. Te lo agradezco mucho. No hay de qué. Soobin está tomando una siesta mientras yo trabajo en el sistema de seguridad. Jimin se rió, encantador. Muchas gracias, Yoongi. Todas esas pequeñas cosas extras son innecesarias, pero las aprecio mucho. Mi trabajo es asegurarme que tu hijo esté seguro y eso haré. Lo sé, gracias. Suenas friolento. Jimin mordió su labio. Algo. El viento está un poco fuerte. Creo que si necesitaba otro suéter, aunque la bufanda me ha ayudado mucho. Presionó la tela contra su nariz. Es muy calientita. Si el clima lo permite, iré a comprarte otro suéter con Soobin. O no, no, Yoongi. Estoy bien, no es necesario. ¿Te vas a enfermar? No eres inmune al frío. Este invierno será duro, debes estar protegido. Yoongi se quedó en silencio unos segundos. Debería sellar todas las grietas de las ventanas. Jimin se rió. Tan bobo, Yoongi. Estoy siendo serio, no bobo. Jimin presionó sus labios juntos para contener una risa. Está bien, Yoongi. Debo terminar antes de que Soobin se despierte. Le diré que llamaste. Por favor, dale besos de mi parte. Abrazos y mucho amor, mi niño precioso. Bien, Jimin, disfruta el resto de tu día. Mantente caliente. Me aseguraré que tu casa tenga una buena temperatura para cuando llegues. El Omega se sonrojó. Oh, gracias, Yoongi. Te veré a las 8. Adiós. Adiós. Jimin terminó la llamada y se cruzó de brazos. Sintió cosquillas en su vientre mientras hablaba con Yoongi. Era algo que ya había sentido con anterioridad. No ayudaba el estar usando la bufanda de Yoongi, respirando su aroma todo el día. Su aroma era extremadamente cálido y reconfortante, tanto que a Jimin no le importaría acostumbrarse a él. Había sentido ansiedad en cuanto salió de la casa. Supuso que Yoongi había estado liberando cierto tipo de feromona que lo calmaba a él y a su hijo. Tenía sentido el por qué Soobin no se había asustado. Yoongi era un lobo. Los lobos eran cálidos y tenían cualidades protectoras. Les hacía sentir seguros sin que se dieran cuenta y Jimin estaba agradecido por eso. Los alfes liberaban feromonas diferentes a las de los oumegues. Aunque los oumegues eran criaturas protectoras, los alfes eran el triple de eso. Probablemente esa era la única razón por la que aceptó que un alfa cuidara a su hijo. Pero no cualquier alfa. Jimin fue bendecido con un raza pura, un lobo, no un alfa mitad lobo. No dejaría a un alfa mitad lobo cerca de su hijo, no por un tiempo. Especialmente porque cada que encendía la TV había uno siendo acusado de abuso o se les retrataba como dioses que no hacían nada malo. Yoongi era protector, estaba instalando un sistema de seguridad en su puerta para mantener a salvo a su hijo. Yoongi no sonreía o gritaba, no mostraba ninguna emoción o cambiaba su tono de voz, pero Yoongi se sentía como un lugar seguro para Jimin y más aún, para Soobin. Yoongi podría ser el ejemplo de cómo debía ser un alfa para su hijo. Podría enseñarle que no todos los alfes tenían que gritar o arrojar cosas, que no todos te golpeaban o te forzaban a hacer lo que un alfa debía hacer. Yoongi era la prueba de todo eso. Jimin presionó sus fríos dedos contra su cuello, haciendo que su palma se pusiera en contacto con la marca que había ahí. Al día siguiente tendría otra sesión y después de esa, solo 2 más. Había desaparecido casi por completo y ahora, gracias a Yoongi, faltaba poco para que Soobin y él también desaparecieran. Lejos del desastre que era su pasado, Jimin podía respirar tranquilo hasta entonces. Diagonal, 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 diagonal. Soobin, Yoongi atornilló algo en la puerta. ¿Cómo estuvo tu siesta? Soobin se acercó a él, tallando uno de sus ojos mientras sostenía una cobija rosada en su otra mano. Se quedó mirando la pequeña caja que estaba junto a la puerta y después miró a Yoongi. Mami, aún no, no son las 8. Yoongi se giró hacia él. ¿Dormiste bien? Vini asintió, su pancita se podía apreciar de esa forma. Presionó el pulgar contra sus labios, parpadeando con lentitud. ¿Qué es eso? Señaló la manta, no te quedaste dormido con ella. Mantita segurita, la presionó contra su mejilla. Mami, ya veo. Yoongi tomó a Soobin por el rostro con una mano y los ojos del niño crecieron con miedo. El alfa mayor se acercó, dejando un beso en su mejilla. Tu madre llamó y me pidió que te diera un beso. Acercó al niño a sus brazos, y esto, se levantó unos segundos después, viendo la expresión sorprendida del niño. Iremos a la tienda a comprarle un suéter a tu madre, pasará frío si no lo hacemos. Soobin corrió detrás de Yoongi, moviendo su manta. Suéter para mami. Sí, para mantenerlo caliente. Yoongi prendió la calefacción. Tendremos la casa a una buena temperatura para cuando vuelva. Caminó hacia la cocina con el niño siguiéndolo. Sé cómo hacer ensalada pero solo hay lechuga. Pediré una pizza para la cena. Tu madre vendrá muy cansado como para enseñarme a cocinar hoy. ¿Está bien? Soobin jugueteó con la punta de su cobija. Está bien. Asegúrate de que esté apretado. Soobin parecía nervioso incluso si la voz de Yoongi era baja. Jimin había dicho que le gustaba premiar pequeñas cosas aunque Soobin no hubiera hecho más que el primer paso. Lo estás haciendo bien. El niño lo volteó a ver. Necesitas hacer 2 círculos ahora, no 1, 2, lo hará más fácil para ti. Soobin lo hizo, sosteniéndolos con firmeza y volteando a verlo de nuevo como si hubiera hecho algo increíble. Yoongi asintió. Bien. Ahora, ayudó al niño a doblar los 2 círculos, mete uno en ese espacio. Esa parecía ser la parte más difícil. Conejito. Yoongi enarcó una ceja. ¿Tú un conejito? Soobin movió uno de los círculos, conejito en el hoyito. El alfa mayor entrecerró los ojos. ¿Eso es algo que haces con tu madre? Soobin asintió, conejito de mami. Ya veo, desafortunadamente no me gustan los conejitos pero si deseas usar el ejemplo de conejitos, puedes hacerlo. Soobin frunció el ceño. Sigue haciéndolo, practicaremos por 5 minutos más y después iremos en busca de un suéter para mamá. Suéter para mami, el niño murmuró para sí mismo, intentando hacer un nudo que conservó un solo círculo bien. Ese fue
un buen intento, pero no mantuviste ambos círculos apretados, o como tú los llamarías, a tus conejitos juntos. Deben permanecer juntos. Soobin jugueteó con sus pies, como mami y yo. Exactamente, Yoongi levantó ambos cordons, de nuevo. Diagonal, 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 diagonal. Mami. Soobin corrió hacia los muslos de Jimin. Jimin sonrió, acariciando su cabeza, mi dulce y precioso Bini. El niño hacía algunos sonidos, ronroneando por el aroma de su madre. Jimin se sentó en el suelo, atrayendo más cerca a su hijo. Besó su rostro y lamió sus mejillas. Te extrañé mucho. Extrañé mami. Soobin estaba llorando, presionando su rostro contra la fuente del aroma de Jimin. El omega se relajó por los aromas que le rodeaban. Olía a pizza y a un alfa. El aroma de Yoongi había llenado el departamento más rápido de lo que pensaba. «Au bebé, ¿te divertiste?» Jimin abrazó a Soobin, sosteniéndolo como a un bebé. «¿Te divertiste con Yoongi?» Milímetros. Soobin ocultó su rostro en el pecho de Jimin. «Quiero mami. Lo sé, pero hiciste un buen trabajo. Fuiste mi niño grande. Gracias Bini». Jimin volteó a ver a Yoongi, que estaba recargado en la pared de la cocina. «Hola Yoongi». «Hola, ¿la casa está a una buena temperatura para ti?» Jimin se sonrojó, besando la frente de su hijo. «Está muy bien, gracias». Soobin y yo fuimos a la tienda. Yoongi se acercó a ellos. «Soobin, ve a traer el nuevo suéter de tu madre». El niño le dio un último beso antes de alejarse para ir por la prenda. Jimin se levantó, quitándose la bufanda, y se le extendió. «Ayudó mucho, gracias». Yoongi se negó a tomarla. «No es nada, quédatela». Jimin la presionó contra su mejilla. «Pero es tuya». Yoongi ladeó su cabeza. «Eres muy parecido a Soobin». Tomó la bufanda y la colgó. «Instalé el sistema. Te enseñaré a usarlo». Le ayudó a quitarse la chamarra y también la colgó. «Te compramos algo para que uses y siempre estés caliente. También compramos pizza. Estoy seguro que estás cansado, así que relájate». Jimin sonrió, sintiéndose de pronto más cansado de lo normal. «Gracias Yoongi». Se arrodilló cuando Soobin llegó corriendo con una bolsa. «Para mí, Bini, para mami». Jimin besó a su hijo. «Estás muy activo, cariño». Le hizo algunos cariños. «Muchas gracias precioso». Soobin tomó el brazo de Jimin y lo envolvió en su cuerpo. Besó los dedos de su madre con suavidad. «Soobin, sé que extrañaste a tu madre, pero deja que entre y se siente». Aunque no le gustaba esa idea, se movió. «Jimin, puedes bañarte y después me iré». Jimin soltó un suspiro. «Feliz, gracias Yoongi». El omega meció a Soobin en su regazo con lentitud, no queriendo despertarlo. «Gracias por cuidar también de él, Yoongi». Yoongi inclinó su cabeza, sentándose frente a Jimin. «Ese es mi trabajo». Sacó su libreta. «Tengo algunas preguntas». «Yo también». Jimin sonrió. «Había tantas cosas que me dije a mí mismo que te contaría. Discúlpame». «No hay necesidad de eso, cuéntame». Jimin se acomodó mejor en su asiento. «Oh, bueno», acarició el cabello de su hijo. «Solo son cosas de Soobin, sus emociones y sus pequeños ataques. ¿Cómo ayudar?» «Es un niño calmado». Yoongi escribió algo y Jimin miró las marcas en sus manos. «Tiene una manta». «Oh sí, de hecho esa es una de las maneras de ayudar». «¿La necesito hoy?» «No». Yoongi escribió algunas cosas con letra pulcra. Simplemente la tomó. «La llamo mantita segurita». «Tu hijo no puede pronunciar algunas palabras». Jimin se rió, cubriendo su boca para no despertarlo. Yoongi intentó calmarse. «Tiene 3 años». «Entiendo eso». Solo estaba razonando porque dijo manta de seguridad. De esa forma, explicó, porque le asusta a la gente los niños. Jimin sujetó un poco más fuerte a Soobin. «Yo he intentado ayudar». «¿Tiene que ver con tu ex esposo?» Jimin se congeló, sintiendo sus ojos arder. «¿Por qué te pones tan tenso? ¿Te lastimó?» El omega apartó la vista. Su respiración se hizo más errática. «Él nos lastimó. Ese hombre es el diablo. Nos lastimó a Bini». La expresión de Yoongi no cambió. «¿Tienes una marca en tu cuello? ¿La estás eliminando?» Jimin se sintió enfermar. Yoongi era perfecto, perfecto para Soobin, y estaba a punto de perderlo por culpa de una basura de ser humano y una marca de la que se arrepentía todos los días. «Sí, lo estoy haciendo». «¿Por qué permitiste que te mordiera?» Jimin mordisqueó su labio. «Me dejé cegar por unos ojos azules. Un error muy común en mitad lobos». Jimin bajó la mirada, herido por las frías palabras. Sintió las lágrimas hacer su camino por sus mejillas. Yoongi lo tomó por el mentón. Jimin intentó alejarse, pero no se lo permitió. «Un error que no cometerás de nuevo». Yoongi secó sus lágrimas con el pulgar. «Aprendiste tu lección y te convertirás en algo mejor. Y ese mitad lobo se dará cuenta de su error cuando ya sea muy tarde». Inconscientemente, Jimin se inclinó hacia su roce. «Mientras esté aquí, no lastimará a Soobin, no te lastimará a ti, lo prometo». Jimin cerró los ojos. «No eres mi alfa. Esto es innecesario Yoongi». Ese es el problema con los mitad lobo. Yoongi retiró su mano y el omega intentó seguirla. «Hectómetros. No necesito ser tu alfa o su padre para protegerlos. Cualquier lobo real nunca tendría que ponerle la mano encima a su pareja». Dejó la mano en su mejilla y le dio un suave apretón. «Descansa. Mañana trabajo un turno corto. Iré a mi cita después». Jimin continuó acercándose. Incluso cuando Yoongi se alejó. «Te enseñaré macarrones con queso». «Está bien». Yoongi sujetó la mano de Jimin. «Vamos, los llevaré a ambos a la cama». «Siento mucho haber llorado», se disculpó, agarrando bien al niño para que no cayera. «¿Cómo puedes disculparte por tus emociones, Jimin? ¿Puedes detenerlas?» Jimin negó, sintiendo el cansancio golpear su cuerpo. «No». «Entonces ¿de qué te tienes que disculpar?» Yoongi lo llevó hasta la cama y cargó a Soobin para meterlo entre las cobijas. «Duerme, pondré la alarma de la puerta». «Sí, muchas gracias». Jimin talló sus ojos. «Me siento tan cansado, lo siento». Yoongi le ayudó a acostarse y se arrodilló a su lado. «Sé que te tomará un tiempo, pero trata de entender que yo no soy ese hombre. No necesito tus disculpas. Nadie te lastimará si no te disculpas». Jimin asintió. «Has hecho mucho por mí, por Bini,
por mi estado de salud mental, soltó una risa que sonó como un llanto, y solo ha sido un día. Y lo único que puedo hacer es enseñarte a cocinar, pero no tengo comida. Esach, Yoongi presionó una mano en su cabeza, duerme tranquilo. Los ojos de Jimin se cerraron. El aroma de Yoongi era tan fuerte y le daba tanta tranquilidad que no podía mantener los ojos abiertos incluso si lo intentaba. Estaré aquí en la mañana. Jimin se estremeció cuando quitó su mano, duerme bien. Yoongi quitó el seguro de la puerta de su casa, cerrándola antes de apagar la alarma. Acomodó sus zapatos a un lado del tapete, quitándose el abrigo después. Echó los hombros hacia atrás, suspirando por lo cálida que era su casa. Prendió una luz, iluminando la oscuridad. Caminó por la gran casa, yendo directamente a la cocina. Se sentó en el único asiento que había en el comedor, sacando su libreta del bolso. Soobin, temeroso debido a abuso pasado, necesita ambientes tranquilos. Malas habilidades sociales, ama a su mami, Jimin. Se queja con regularidad, sus quejidos son diferentes. Usa una mantita segurita. Su pronunciación correcta es manta de seguridad, es capaz de amarrar a medias un zapato, a veces necesita estímulos positivos. Disfruta los rompecabezas y el chocolate caliente. Jimin, temeroso debido a abuso pasado, necesita ambientes tranquilos. Asustadizo, tímido, fuerte, ama a Bini, Soobin. Se sonroja con frecuencia, es solitario. Muy similar a Bini en usar manierismos, está cansado con frecuencia, lo más seguro es que por falta de sueño. Disfruta reírse de mí, soy bobo. Punto. Planea mudarse a Alaska, donde yo nací. Yoongi escribió algunas notas más y las releyó. Colocó la libreta de vuelta en su bolso y reunió más cosas que necesitaría el día siguiente. Apagó la luz de la cocina y fue hacia su habitación. Era un cuarto inmenso, lleno de sábanas y edredones reunidos en el centro de la habitación. Había gastado cerca de $7,000 en edredones para ponerlos en el suelo. Tomó un baño y al salir, permaneció desnudo. Tronó los huesos de su espalda y se fue convirtiendo en su lobo. Sacudió su cuerpo y estiró sus patas traseras. Se dejó caer en el montón de edredones y bostezó, acariciando con el hocico las mantas durante unos segundos antes de cerrar los ojos. Maestro, un alfa inclinó la cabeza con respeto mientras Yoongi caminaba a través de la tienda de campaña. El alfa se sentó frente al criminal de guerra, cruzando una de sus piernas sobre su rodilla. Yoongi parpadeó hacia el hombre, quítenle la venda. Jungkook, su segundo al mando, lo hizo. Yoongi le sostuvo la mirada al hombre. ¿Para qué militares trabajas? El hombre no dijo nada. Yoongi separó sus piernas y se inclinó con los codos en sus rodillas. ¿Para qué militares trabajas? Nuevamente el hombre se quedó en silencio. Yoongi se levantó, pasando junto a él para ir a un cofre con suministros. Mi nombre es Minutos Yoongi, tomó un par de pinzas. Soy el líder del sector 3, Wolf Barin. Yoongi notó un casi imperceptible estremecimiento en los hombros de aquel sujeto. Caminó de vuelta a la silla, acercándola al hombre golpeado. Lo preguntaré una última vez. ¿Para qué militares trabajas? El hombre tragó saliva con dificultad, sin hablar. Yoongi asintió una vez. Mi nombre es Minutos Yoongi, soy el líder del sector 3, Wolf Barin. Alzó las pinzas, haciéndole una seña a Jungkook para que liberara el brazo del hombre. Mientras el otro alfa hacía lo que se le había pedido, Yoongi abría y cerraba las pinzas. Soy también el líder del sector de tortura. El hombre dejó caer su cabeza, temblando. Yoongi giró la pinza en su mano. Como no deseaste contestar ahora, estarás bajo mi cuidado. Jungkook y otro alfa sostuvieron las manos temblorosas de aquel hombre. El primer método de tortura se llama extracción de uñas. Voy a quitar tus uñas, una por una. Yoongi habló, arrastrando las palabras. El segundo método se llama rompimiento de huesos. Hizo una pausa. Estoy seguro que sabes en qué consiste. Tomó una de sus manos, incluso cuando el hombre intentó alejarla. Comencemos. La historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar.